Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Colombia tiene dos jugadores en un estado superlativo. Luis Suárez, que volvió a marcar hoy en el empate del Sporting 1-1 frente al Porto, mantiene el Porto 4 puntos de diferencia sobre el Sporting en la Liga de Portugal y está derechito con el gol. Y Luis Díaz también, que hizo un partido de 10 puntos en la victoria del Bayern frente al Hoffenheim, 5-1, 3 goles, provocó 2 penaltis y una expulsión al minuto 16. Don Diego Rueda, si los dos mantienen ese nivel en el Mundial, ¿podemos aspirar a más de lo que inicialmente pensamos podía llegar a suceder con Colombia? Pues César, sí, porque lo de Luis Suárez es espectacular, lo de Lucho Díaz es maravilloso, los 32 goles de Luis Suárez. Lo que pasa es que vuelvo a mi teoría. ¿Sí? A ver, ¿cuál es su teoría? En el Mundial, el primer partido que se juega es el del sorteo, el de los grupos, el de las combinaciones. A veces usted tiene un gran equipo, ¿sí? Pero hay que contar también con esa pequeña ayuda del sorteo. Segundo, ¿sí? Si llegan a estar en ese nivel, pues lógicamente... ¿Usted cree que en el sorteo nos fue bien, regular o mal? No, en el grupo pues vamos a pasar sin problema. Lo que pasa es que después vienen las combinaciones donde lío. Hay que ganar el grupo. Ahí no nos fue tan bien. No, por eso, en las combinaciones. Porque después nos toca, si somos segundos, que al día de hoy es la lógica, pero Colombia puede ganar el grupo, nos tocaría con Inglaterra o Croacia, que va a ser difícil. No imposible, pero sí difícil. Lo que pasa, César, es que esto depende de muchas cosas. Usted sabe que los mundiales... aparte de tener buenos jugadores, hay que tener otras cosas que dan los mundiales. El recorrido, el saber manejar los partidos, que el rival entienda con quién se está enfrentando, siempre es bueno. Por eso también en la cancha jugadores como James, Lucho en este momento. Creo que Lucho hoy por los rivales puede ser el jugador más respetado en Europa. Yo lo veo sin duda. Y sin todos... duda. Qué temor. Y cada vez se afianza más, ¿no? Está espectacular, César. Lo de Lucho Díaz en Alemania es espectacular. Ahora, ¿qué nos falta de Lucho? Que haga un gran mundial y que cumpla una gran Champions. ¿Cuál es la gran Champions? Ganarla, César, porque ningún colombiano en cancha ha ganado nunca la Champions. De acuerdo. Liche, lo de Suárez es muy bueno. No, es que, a ver, César, yo creo que si hablamos de Luis Suárez, es claro que tenemos un goleador de talla internacional que tal vez no lo mirábamos, y yo recuerdo sus números en segunda división y demás, pero desde allí venía mostrando lo que es y la calidad que tiene. Y lo de Lucho Díaz, cuando hablamos que tiene el tridente ofensivo, el Bayern más letal de Europa, en donde Lucho Díaz, de los 105 goles que llevan en esta temporada, si no estoy mal, tiene participación directa en 30 y pico. Uno dice, son números increíbles, porque claro, uno ve que son 18 goles, 13 asistencias, pero si yo cuento los 2 penales que provocó, yo digo, esos también son goles en los cuales interviene Lucho. Yo lo miro de esa manera, entonces uno dice, wow, el 33% de los goles que ha hecho el Bayern es Luis Díaz, el autor directo de ellos. Uno dice, realmente es de talla mundial, pero... yo sí creo que para que ese gran mundial, para que estos dos jugadores brillen, sí se necesitan variantes que les permitan a ellos brillar. Yo entiendo y creo que no hay un jugador diferente o que le llegue siquiera cerquita a lo que significa James Rodríguez en la selección, pero sí creo que el juego no debe basarse alrededor de James, sino alrededor de Luis Díaz sobre todo y de Luis Suárez como 9. Desde ahí, desde esas variantes, y creo que eso debe hacer Néstor Lorenzo para que sean ellos los que brillen con la magia de la zurda de James y los pases que pone. Pero el juego debe estar volcado para ellos. Claro, lo que pasa, Steven, es que Suárez y Díaz son el fruto del árbol. Pero para que ese fruto nazca, necesita una estructura. Necesita un tallo, necesita unas hojas, necesita unas ramas, que es la estructura que tiene Luis Suárez en el Sporting y la estructura de Luis Díaz en el Bayern Múnich. ¿Qué tan lejos estamos de poder tener algo parecido con Colombia?
No tanto. Yo creo que el equipo está pintado. Yo creo que la casa está pintada. Le faltan de pronto mejores ventanales y le faltan los adornitos. ¿Cuáles son? A ver, porque Engallar la casa. Sí, porque es que las bases ya están. O sea, usted tiene una buena defensa. Yo creo que la defensa de, Sí, es una buena de defensa. Colombia es una defensa buena. Tiene un creativo, el berraco, que es James Rodríguez, y tiene un delantero enchufadísimo que es Luis Suárez, y además un extremo consolidadísimo que es Luis Díaz. ¿Dónde faltan las cositas? El lateral izquierdo, por ejemplo, todavía no está. ¿Extremo derecho o no? Eso sigue siendo una Es pregunta que no en Colombia. tiene por eso. Colombia. Y yo Pero creo tiene que jugadores para esa posición. creo que los volantes de primera línea todavía generan dudas. Pero es que, a a ver, pesar de Lerma, que yo creo que es el que más cerca está de uno decir, ese es Lerma y uno más, pero ¿cuál es el otro más? No me diga que Ríos, porque yo creo que Ríos para mí sigue en discusión. Entonces, mire que tampoco es que falte mucho para ese árbol de Navidad que usted llama. Campito, falta mucho, tenemos una estructura suficientemente competitiva para poder empujar esas dos locomotoras que son Suárez y Díaz. Estructura hay. Yo creo que más allá de niveles en la actualidad, estructura hay. La eliminatoria creo que fue una muestra de la estructura. A Colombia lo que le hace falta es el 9. Porque sí, hoy Luis Suárez está marcando muchos goles, pero él no tiene la misma confianza con la camiseta de la selección. La camiseta de la selección es otra cosa. Y Colombia en el último tiempo ha liquidado 9. Jackson, Vaca, Borré, Muriel, Córdoba, el mismo Durán. Colombia terminó siendo una trituradora de 9. El resto ya está. Para mí el resto ya está. Puede que hoy un lateral izquierdo esté en bajo rendimiento, listo, le quedan estos meses para ponerse a tono. Yo no comparto la idea de que en la mitad de la cancha no. Ríos puede que esté en bajo nivel, pero Ríos siempre es tenido en cuenta. Lerma se afianzó en esa posición y hoy creo que vemos al mejor Lerma de todos los tiempos en la selección, es el Lerma de hoy. Tenemos al mejor extremo del mundo, porque para mí Luis Díaz es el mejor extremo del mundo en la actualidad. Es el que te da gambeta, el que te da posición de raya, el que te interioriza, el que se entiende con el 9, el que te marca de cabeza, el que le generan faltas, el que da asistencia. No hay hoy en el mundo un extremo más completo que Luis Díaz. No hay. En Campo, eso Para estamos mí de es el acuerdo, mejor ¿no? extremo. Campo, Para mí es el mejor extremo. Le falta a Colombia el 9. Yo no he escuchado el concepto de campo porque, a ver, creo que todos estamos de acuerdo en ese quemador de 9 que ha sido la selección Colombia. Pero y miremoslo en la etapa Lorenzo, ¿cuál es esa razón por la cual el 9 en Colombia viene de marcar no sé cuántos 30 y pico de goles en Europa y en su club y en la selección? Es que los goleadores en Pero- la etapa pero- Lorenzo no son 9. Por eso, César, pero, yo voy a ir Son más Luis allá. Díaz eso, con 12 pero y yo- James con 6. yo César, quiero- yo voy a ir más allá. Sí. Yo voy a ir más allá. En la historia del fútbol colombiano hay un 9 que se sale del molde. Radamel Falcao García. Del resto, Colombia nunca ha tenido un 9 goleador. Nunca. Mire cuántos goles históricos tiene Falcao. 30 y pico no son. 36. 36. es que no somos goleadores. Eso a nivel suramericano es una cifra irrisoria. Bolivia Hay quien tiene lo el doble. triplica y hay quien lo duplica fácilmente en otra selección. Sí, Al no es mejor una 9 gran de nuestra cifra. historia. Entonces, históricamente, nosotros hemos tenido grandes delanteros. Qué Maravilla Gamboa, qué Arnoldo el Guajiro Iguarán, qué Faustino Asprilla, qué Tren Valencia, qué Turbina Treyes, qué Iván René Valenciano, qué Aristizábal. Todos grandísimos jugadores, pero ninguno se afianzó como goleador en la selección. Ninguno. Una selección con su goleador histórico tenga 30 y pico de goles, siendo el mejor de la historia. Porque Falcao es el mejor 9 de la historia en Colombia, para muchos, para mí también. Es una cifra irrisoria. Entonces, el tema de Colombia es el 9. Lo demás para mí está armado. Pero Diego, ¿Suárez no es una esperanza, una ilusión, una posibilidad muy grande? ¿Dónde va a jugar? ¿Dónde a mí lo me van a parece, poner? No, Suárez César, es 9. Que, sí, Pero Suárez tiene que tirarse es- a la derecha es para que 9. caiga James. No. Caería fatal. Así es como ha puesto Lorenzo. Si ustedes ven a Córdoba, Borré, a James no Durán, ha llegado a posición de gol casi nunca. Ninguno. Mire, No, César, James sí Los llega. goles son de tiro se libre. tira de- por el de tiro costado, libre, no, de señores. distancia. James Lo de llega. el 9 de la selección de No, Lorenzo no. tiene que No, tirarse. Liche, ni Córdoba se ha tirado ¿Cómo me va afuera, a ni decir Suárez que se ha tirado no? afuera. Por Dios, ni- César Augusto Se tira Londoño, afuera lo hemos- Borré por lo sus características. Lo y hemos analizado. Y el Cucho ha jugado por afuera, pero no me diga que el 9 se tira por la derecha. Claro, Yo no creo. No todo el tiempo, pero tienen que ocupar ese espacio. Colombia, mejor Claro, dicho, el gran éxito parten de de James ahí. en Copa América en eliminatoria fue poniendo la pelota para el cabezazo de los 9, para el cabezazo de ¿De dónde Córdoba. partía Córdoba?
No, de 9. De Córdoba, derecha, no. señor. Córdoba Por nunca Dios. ha partido de derecha. Por Diego, ¿ha partido derecha. Córdoba por la derecha o ha jugado de 9? No, ya están jugando Steven. de 9. Para mí ya están Sí, yo jugando lo de veo 9. más de 9. Luis Pero sí Suárez- se lo he visto a Borré. A Borré, Es que Borré tiene otras Córdoba, características. A Durán, el partido. No, lo ¿Usted que se pasa acuerda es A que- del Durán partido? sí, a El Durán partido- también se lo A vi contra Durán, Ecuador, con cuando Ecuador. arrancó Sí. jugaba por ahí, pero de resto No, Durán pero fue- Córdoba también en ¿qué Copa necesidad? América Pero ¿para qué, también. Los qué necesidad de partidos- tirar a Durán? por Los un partidos que costado? ha jugado Suárez con Colombia sí ha sido 9. 9 sí. total. Lo Él que sí. pasa es que hay otros, por ejemplo, es que Santos Borré hasta Reinaldo Rueda lo puso defensor central en un partido, ¿sí? Bueno, pero muchachos, lo no tanto. enredaron con tanta táctica y tanto Y lo verso. otro, César, es que John Jair, por características en todos los equipos donde juega, hace eso, ¿sí? Pero yo tengo, es que estaba mirando aquí, por ejemplo, que el rival posible de Colombia es Inglaterra, ¿sí? Si somos segundos. Si somos segundos. Entonces miro los... Inglaterra sí es segundo. O Croacia. O Croacia. Uno de los dos. Sí, los dos rivales. Que igual los se dos son pasan durísimos. Uno de los dos, pero solo le pongo el ejemplo de Inglaterra. Sí. Pues porque sigo permanentemente la Premier. Harry Kane, pues está en un nivel esplendoroso. Increíble. Pues Sí, es el mejor del claro. mundo hoy. Entonces, es el socio de Lucho Díaz. Y Luis Suárez es gran jugador. Pero no es Harry Kane, lógicamente, sí. Pero Luis Suárez a mí me parece que con Colombia va a ser un gran mundial. Además, Diego tiene otra virtud, Kane, que se tira atrás con una facilidad y se vuelve creador en cualquier Claro. momento con una eficacia. Eso le ha ayudado a que sea Lucho Díaz variante. Para mí, muchísimo. por ejemplo, César, Inglaterra, yo lo tengo entre los 3 favoritos a ganar el mundial. mí también. Yo Por individualidades, seguro. Miro, Bukayo Saka, espectacular nivel en el Arsenal. Palmer empezó a volar ya en el Chelsea en el momento que lo empiezan a necesitar. Veo a Declan Rice, el volante que le hizo los goles al Real Madrid, sensacional nivel en el Arsenal, que es el líder. Y Bellingham va a llegar en gran nivel. O sea, es un equipazo. Yo tengo son otras preocupaciones. Por ejemplo, ojalá llegue en buen nivel Daniel Muñoz, porque la lesión todavía lo mantiene en un nivel distante del que hemos conocido. Del ser el mejor Claro. lateral. del Lerma todavía no ha recuperado en el Crystal Palace el nivel que lo hizo ser de los más importantes en Colombia. John Arias, pues le fue mal en Inglaterra y tendrá que recuperar su nivel. Usted está hablando del hoy. Sí. Del hoy. Entonces, mi preocupación del hoy es que tenemos 2 grandes jugadores y los demás. A ver, No, Pero, a ver, dos grandes Hoy. jugadores. no. Hoy. Pero no, en el hay nivel. 2 jugadores que están en un Claro. nivel superior. No, pero estoy hablando que además el se nivel, codean el nivel con de los hoy. mejores del Hay que mundo. El nivel de hoy, yo Ahí creo tiene- que en el Mundial van a tener un gran nivel, Ahí- pero ahí- el nivel que usted pregunta de hoy, dígame cuál de No- los no otros. es abundante. Sí, Vargas que anda bien, Montero. No, dígame, no es como los 5 claro, que menciona. pero de usted Inglaterra, por dígame, ejemplo. el lateral derecho de Colombia está lejos todavía en el nivel. El lateral izquierdo no sabemos todavía quién es. Los centrales pasan a fugias. Richard Ríos está lesionado. Lerma no está en su mejor nivel. John Arias tiene que cambiar de equipo. James no está jugando. Entonces, César, también miremos el presente que tenemos de los demás jugadores. Más que los rivales, la verdad, porque hoy en día cualquier jugador de la selección mira a cualquier jugador de otra selección a los ojos. Es que o juegan en sus ligas, o se cruzan en la Champions, o comparten en cumpleaños de los compañeros que son amigos, o de los clubes donde estuvieron. O sea, hoy en día no es como... Una vez Mondragón contaba que, no sé, iban a enfrentar a Alemania, algo así, en un amistoso, y cuando iban a salir por el túnel miraban los guayos de los demás y decían, uy, qué guayos raros, esos guayos yo nunca los había visto. Hoy no, hoy a los colombianos los patrocinan las mismas marcas de guayos que patrocinan a los que tienen al lado. La verdad, los rivales, hay rivales históricos que siempre está son hablando de favoritos, teniendo el nivel que tengan y que tienen buenos jugadores, pero es que se codean en las mismas ligas con los colombianos. Para mí el grave problema de la selección hoy es el nivel de los propios jugadores de la selección. Porque es que, si bien, por ejemplo, la Premier, que fue el ejemplo que puso Diego, pero uno de los mejores laterales de la Premier es Daniel Muñoz, y es el colombiano. Que ahora está mal porque está lesionado, listo, eso es una preocupación, pero él allá ya marcó diferencia. Pero yo me acuerdo del debate de los argentinos antes del Mundial, y a pesar de que la selección iba muy bien y porque iba además invicta y demás, hablaban de un tema similar, que el momento de algunos jugadores no era Eso es lo que marca el mejor. momento. Pero al final fueron campeones del mundo. Ellos no tenían mucha Muchos confianza, la eran- prensa no tenía muchos eran confianza perdiendo el primer en partido. Argentina, Muchos, empezando incluso, por la permítame, credibilidad César, con Messi. incluso muchos eran suplentes.
¿Se acuerda? Nahuel Molina, Enzo Pérez, Romero, varios de esos jugadores, Tagliafico, no eran titulares, Diego. Y entonces se puede hablar de que Argentina tampoco llegó sobrada de méritos y virtudes en su momento. Tiene una diferencia, yo le digo cuál es. ¿Cuál? Los argentinos todos crecen cuando se ponen la camiseta. Y todos salen de Falta Argentina ver sin si ser los favoritos. colombianos con incredulidad. no ha pasado. James crece. No, James Lerma sí, pero crece. hay que verlos, por eso le digo. Los sí. defensas yo creo que ese es el cambios. punto que yo decía que quería ver de los jugadores colombianos, ¿sí? Porque usted sabe, César, los argentinos son otro mundo. No, ¿sí? eso es otro nivel. Por más que otro nivel mental. ellos siempre piensan solo en ganar y que gano y que meto y que no me van a ganar, ¿sí? Y a nosotros esa mentalidad todavía es la que tenemos que ganar. Pero, por eso le decía, pero hoy en día cuando los jugadores, Diego, ganado. dicen vamos a ser campeones del mundo, vamos por el título, queremos llegar a la final, ya hay una mentalidad diferente. Me parece que así debemos pensar. Es que tengamos en cuenta que aquí hay varios jugadores que han saboreado lo que es eso. O sea, todavía sobrevive James del Mundial de Brasil. Y el Mundial de Brasil, que era un mundial con dudas, que era un mundial donde hacía mucho tiempo que no se iba a un campeonato del mundo, Colombia fue de las mejores selecciones. Es que a nosotros nos cuesta reconocer eso, pero lo reconocen más afuera que acá. No, pero además viendo la quinta, ya uno sabe que fue un equipo bueno. Acá luchamos, en el Mundial acá del luchamos 2014, a favor, Brasil, sí. acá luchamos a favor de nuestros propios errores. El que antes de un campeonato del mundo critica a un jugador y ese jugador le va bien en el campeonato del mundo, entonces dura todo el campeonato del mundo buscándole el pero al que está jugando bien. Porque luchamos con nuestras mismas opiniones. Nosotros tenemos ese ego en Colombia, al cual hay que también bajarle un poco analizando el fútbol. Pero yo sí creo que es que Colombia, o sea, hay unos jugadores que vienen desde Brasil, hay otros que en Rusia también, porque el partido con Inglaterra estuvo ahí, el partido con Inglaterra estuvo por penales y entra el de Mateus, que fue el primer penal que se perdió, después llegó el de Vaca, pero el partido estuvo ahí, con esa Inglaterra, que también llegaba como un equipo importante a ese campeonato del mundo, el partido estuvo ahí. Y después viene el gran sinsabor, que yo sí creo que fue un golpe fuerte que no clasificara al campeonato del mundo. Yo respeto que no mucho clasificara. Entonces yo creo que... a Mondragón, pero ese verso no se lo creo. ¿Cuál? De que cuando ellos llegaron, entonces ya no miraban los guayos y eso. César, si los del 90 eran mejores que los Mondragón y todos, y ya mirábamos cara a cara. Sí, pero era otra época. No importa, César, pero que con ellos fue que empezamos a nivelarnos, no es cierto. Si no, no hubiéramos ganado 5-0. Ahora, lo cierto es que en los 90... Sí, después usted sabe que estuvo allá. En los 90 nos fue bien, pero en el 94 nos fue muy mal, y en el 98 también. Pero no porque le tuviéramos pánico al rival. Usted sabe que pasaron otras cosas. No, de acuerdo, no por fútbol. No porque fútbol. teníamos. Ni porque les tuviéramos miedo, ni porque les miráramos los guayos, ni nada. Fueron otras cosas. Yo hago una pregunta. ¿El futbolista colombiano hoy es más internacional que el de los 90 o no? Sí, claro. No hay duda. Yo creo que eso no tiene discusión. Sí, no, pero falta ver el mundial que hagan. No, sí, por eso. Obvio. Es que como usted dice, contra Inglaterra en el 2018 nos faltó resolver en los penaltis. Argentina resolvió 2 veces por penaltis. Si hubiéramos ganado tanto el partido con Inglaterra, lo debemos haber ganado. Y no eran el Inglaterra de hoy. Además, era una Inglaterra porque le habíamos que empatado empezaba a subir su nivel. Esos 5 centavos para el peso es que en esos momentos clave es, yo creo que en donde hoy siento y creería yo que con los niveles Luis Suárez, Lucho Díaz, con la Premier en donde tenemos a varios jugadores, con el roce, la experiencia, la mezcla de esa juventud y demás, yo creo que esos 5 centavos, y creo que una prueba de ello fue haber llegado a esa final de Copa América con el fútbol que mostró la selección, de que de pronto sí hemos superado y avanzado ese bloqueo emocional mental. Hoy pensamos que no distinto. Exactamente. Hoy pensamos distinto. Si no jugáramos allá. Y yo aspiro a que eso con la jerarquía que hoy tienen otros jugadores, porque es que lo de Daniel Muñoz está bien que está regresando de una lesión, pero es que ha sido destacadísimo cuánto tiempo en la Premier. Lo de Lerma con selecciones, para mí es Lerma y no me lo quiten. Y en la Premier también ha brillado. Entonces yo creo que ese roce y esa... Iba a decir lo mismo de Vargas. De Lerma y Diema. Lerma y Diema. Que era Colombia, Lerma y... No, lo que pasa es que... Pero Liche, déjenme yo les pregunto esto. Y empiezo por Steven. Y con selección tenemos 6 jugadores de selección que han cambiado de equipo ahora, que arrancan o ya arrancaron,
que son John Arias, James Rodríguez, ninguno de los dos ha arrancado, Santi Arias, Yasser Asprilla, Portilla, Santi apenas. Casierra, apenas. Todos cambiaron de equipo. ¿Eso favorece o desfavorece a 5 meses del Mundial? Para mí lo de John ¿O Arias depende de cada caso? creo que es volver a su lugar feliz. Pero le estoy preguntando al señor Arce. Déjala. Yo le pregunté ¿Usted al dijo señor Steven? Arce. Sí, No, dije no digo Steven. Steven. Pero fue que Liche no oyó y está disculpada, bien, pero por no supuesto. pasa nada si ella quiere. Mire, no, yo creo que eso no tiene nada que ver. Porque una cosa es que se tengan que adaptar en sus clubes y otra cosa es el trabajo acumulado en selección. Mi trabajo acumulado en selección, la base de la selección, tiene mucho de eso. Pero no necesitan adaptación en su nuevo equipo para tener ¿Por qué nivel. se van a enredar? No, porque el ritmo lo van a llevar, salvo que Pero se no lo vuelvan dijo suplentes. James, los buenos nos adaptamos rápido. Sí, pero Arias llegó a Inglaterra y fue un desastre. Pero es que en qué equipo llegó y Por a eso. quiénes tenía rodeado Por y dónde eso. lo ponían a ¿Sabe jugar. quién? ¿Sabe Entonces que yo dependemos estuve- del nivel del equipo para que tengamos Pero buen sabe nivel que individual. estuve viendo las calificaciones de Arias en los partidos que actuó en Inglaterra y fue de los menos peores calificados. Claro, Sí, pero lo 7, calificaban 7, con 5. 5. No, con 5 no. No, Arias jugó muy mal. No. Arias fue muy flojito en Inglaterra. Revise bien En las ese equipo, calificaciones pero del por Dios, 7. pero Liche, ¿cómo va a tener un jugador 7 en un equipo que no gana un solo partido Pero y la que es cal- colero de la Premier? La calificación individual. No, pero eso cuando uno es tiene entonces un ahí equipo sí tan le cambia malo. las estadísticas. Esto ahí es sí. un, No, no, esto es a un ver. deporte, esto es un deporte de conjunto. Esto no es tenis, esto no es golf. Esto es un deporte de conjunto. El jugador A ver, depende, miremos las por muy calificaciones. bueno que sea, depende del conjunto, depende de lo que el entrenador quiera de él, más allá de su calidad. Hay jugadores que siguen conservando su calidad, pero el entrenador los pone a hacer otras cosas distintas, porque hay cada entrenador que se inventa cada idea loca, lo pone a hacer cosas distintas y el ritmo Mire, del jugador baja. mire. Eso es normal, pero ojo, no es tan fácil llegar a un nuevo equipo y llegar a una nueva liga para mantener el nivel. Eso no es tan fácil. Eso depende mucho del jugador. Sin duda. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de la jornada. Pero para ser sincero, César, y sin querer demeritar al jugador, le fue muy mal en Inglaterra. No, le Sí, fue le muy fue mal. muy mal. Pero pésimamente Regresa a mal. Brasil. Es- Mire, Pues claro que le fue fue mal. muy Un mal. equipo Claro. que no que gana. encontró un equipo que a esta altura lleva 8 puntos, que ya descendió. En Inglaterra estoy buscando, César, un periodista que le hizo todo el seguimiento. No, pues aquí tengo las calificaciones. No, pero para decir, le hizo un análisis no en calificación de juego, sino todo lo que incidió para que Arias no pudiera hubo un rendir. partido donde Arias no la tocó durante No, 10 minutos. César, Mira, Licha, las calificaciones. Vino a hacer un Equivocó de gol ya club. hace poquito, También las una tengo. asistencia, le fue muy mal. Yo Mire, equivocó vi de todos club. los partidos del Wolverhampton y veo todos Pues los... es sí, que era le fue muy mal, malo, un equipo mal. muy malo, eso sí. Terrible. Pero venga, nadie dijo que fue figura ni que fue una Y locura. no. Lo que se dijo es que. No, de Licha está las diciendo que tuvo calificaciones- calificación de 7, mire. Venga, pero las lo que al menos yo dije. Tuvo uno en de un las, partido que ganaron 6-1 ante un equipo de tercera división. de las calificaciones También las tengo, malas eso. de sus compañeros, él era el menos malo. Pero es que las calificaciones son, y voy del último partido hacia atrás, 4-7, 6-5, 5-5, 6-2, 4-9, 6-6, 8-9, 8-7 el partido del 6-1. 6-6, 6-4, 6-4, 7, 5-9, no sé dónde la está sacando. 4-8, 4-7, 4-8, 5-3. ¿Le sirve ¿Dónde esta se plataforma? volvió figura del fútbol mundial Arias? 7, No, 7, en 4, Brasil. ¿Dónde se volvió figura del Brasil. fútbol mundial Las Arias? calificaciones diarias son Por eso, muy malas y la actuación ¿dónde- de Arias fue mala. ¿Dónde se son de volvió- SofaScore. por si ¿Dónde acaso, se ¿no? volvió Sí, figura pero del yo fútbol tengo mundial Arias? ¿Dónde se volvió Calificaciones de figura? B-Soccer y son todas malísimas. por Pero yo ejemplo. tengo las de ¿Dónde- SofaScore. Entonces, ¿Puedo hacer una o sea, pregunta? No, pero es que vimos los partidos y Arias no También. funcionó. Por eso, pero Es que- vengan, ¿dónde se volvió ¿Cómo no figura del funcionó? fútbol Para mí, mundial Arias? pues En en Fluminense. Brasil. En Brasil. ¿Y a dónde vuelve Arias? Vuelve a su lugar feliz. ¿Y entonces cuál es el problema? Ahí él va a recuperar su Claro. nivel. Pero eso no Ya es se tan, equivocó de club. César, se sagrado, equivocó ¿no? de No club es en tan- Europa. Entonces, Entonces, Arias ir a fue el Europa peor no te jugador garantiza de el Wolverhampton. éxito. Hoy con No, un- pero no, hoy, pero no estuvo por encima hoy su regreso a Brasil con un pequeño pero. de 6-5, no estuvo por encima. Que Abel Ferreira, el técnico, Eso. dijo, yo no lo pedí, yo no lo contraté. Eso Lo sí es trajo grave. la Eso es dueña". grave. Lo trajo Eso la sí es dueña. grave. Sí, Eso es gravísimo. Eso le pasó. Ojalá que eso le pasó Arias a tenga Falcao. oportunidad de jugar. Eso le Eso pasó le a pasó Falcao. a James 7 partidos Mando. en el Rayo Vallecano. Y con un técnico que tiene mucho mando, porque allá manda Por eso. bastante ese Pero, técnico. pero No, las pues ese palabras, es el Dios. César, Por eso. fue lo mismo que dijo Subeldía de James.
Sí, más sí. o menos. Pero este sí fue y lo directo. mismo que lo dijo trajo Íñigo. la presidenta del equipo. ¿Y se acuerda que Íñigo también dijo? Íñigo Pérez Manda hizo que más, lo el ponía. técnico o la presidenta. Íñigo, si jugó 7 partidos en el Rayo Vallecano, James Rodríguez. Lo ponía, pero en la ¿Lo banca. ponía? Sí, ¿Dónde no. lo ponía? Pero fue lo mismo, lo trajo el presidente y no el eso. entrenador. Bueno, vamos a hacer Ojalá, una pausa. porque también dice, ahora a Arias le corresponde demostrar en la cancha por qué lo trajeron. Correcto. Vamos a hablar de Millonarios, de Medellín, del Deportivo Cali, que están en deuda.